para que ustedes puedan ver todo lo que involucra un proyecto real desde cero hasta el final, desde que no hay una sola letra escrita de código hasta que eso está en producción, e incluso va a tener una parte, obviamente, en la que hay que vincularse con PayPal para poder cobrar los pagos que un determinado usuario tenga que hacer por cada uno de los cursos. Y también va a haber una parte de login con Google. Buenas, bienvenidos a este nuevo video del canal, que va a ser el primero de un cierto tipo de contenido en el cual quiero explicar conceptos básicos que se necesitan en todo proyecto de desarrollo web, empezando un poco por lo que es la teoría y después viendo ejemplos prácticos de un proyecto en producción que va a ser tu turno. ¿Esto por qué? Porque siempre yo les recomiendo que vean las cuestiones teóricas que aprendan en un proyecto real para que entiendan la utilidad que tienen y en qué distintos casos se pueden utilizar. Y con respecto a esto de un proyecto real, no se pierdan al final porque les quiero contar algo muy importante que estoy empezando a hacer y que les puede interesar bastante. Y por otro lado, decirles que si quieren que empiece a generar contenido, porque ¿qué pasa? Hay veces que quiero compartir con ustedes cosas que no ameritan quizás un video, pero sí ameritan subir una imagen, hablar algo por una historia y demás. Y eso les dará una idea de lo que les quiero compartir, que es que estoy pensando abrir mi Instagram personal, que la verdad es que no lo uso porque no me interesa subir contenido de mi vida personal, pero sí me interesa subir contenido sobre desarrollo web, ya sea en Power Apps, en React, Next.js, de Backend, MongoDB, SQL, o todo lo que tenga que ver con desarrollo web e incluso desarrollo personal. Entonces los invito a que me sigan en mi Instagram personal, que se los voy a poner por acá por pantalla, y si veo que varias personas se ven interesadas y quieren que quizás podamos interactuar por esa vía, voy a analizar seriamente la posibilidad de empezar a generar contenido por ese canal, que es mucho más directo y permite aportar valor a la audiencia con un contenido mucho más cortito y no con la necesidad de tener que hacer un video elaborado sobre una temática particular. Y algunas historias he subido a YouTube, pero seamos sinceros, nadie consume las historias de YouTube o las consume muy poca gente, y en Instagram se pasa muchísimo más tiempo. En este primer video vamos a ver uno de los métodos más utilizados de los arreglos, que vendría a ser el array.map, para recorrer cada uno de los elementos de un arreglo. Y empecemos por la teoría, que siempre vamos a seguramente basarnos en MDN de Mozilla Developer Network, porque la documentación acá está perfecta y acá está todo lo que necesitan saber, y hasta incluso tenemos ejemplos y demás. Pero básicamente lo que les quiero mostrar de este método array, que tiene una particularidad, que es que crea un nuevo arreglo. Cuando nosotros recorremos un arreglo con el método map, lo que hacemos es recorrer cada uno de los elementos, pero esa operación devuelve un nuevo arreglo. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos a este entorno que es Run.js, que lo voy a estar utilizando en esta serie de videos porque es bastante cómodo, y si les gusta esta metodología de enseñanza, voy a comprar la versión de pago, que tiene muchísimas más cosas interesantes. Pero imagínense, por ejemplo, que nosotros tenemos un arreglo, por ejemplo, de números, imagínense del 1 al 5, y necesitamos crear un nuevo arreglo, pero con cada uno de sus ítems multiplicados por 2, por ejemplo. Entonces, tranquilamente podríamos hacer array.map, y lo que tenemos que pasarle a este método es una función que va a ser ejecutada para cada uno de los elementos del arreglo que estemos recorriendo. Entonces acá le podemos pasar una función de flecha, y esta función de flecha, ahora por ejemplo vamos a poner un console.log del ítem del arreglo que estemos recorriendo, que es el primer parámetro que recibe esta función. Y fíjense que acá me está poniendo undefined. ¿Y por qué me está poniendo undefined? Porque acá nosotros lo que estamos haciendo es retornar implícitamente lo que devuelva el console log, y el console log no devuelve nada. Si nosotros queremos hacer un console log de cada ítem, lo que tenemos que hacer es abrir y cerrar llaves, y ahí sí vamos a estar haciendo, por ejemplo, un console log de cada uno de los ítems. ¿Ven? Lo que estamos viendo acá. Y a lo último sí podríamos quizás retornar el ítem, y esto es fundamental. En cada una de las iteraciones que hagamos en el map tenemos que retornar algo, y eso va a ser almacenado en ese nuevo arreglo. Por eso lo único que vemos acá es cada uno de los números que fuimos recorriendo dentro del arreglo, pero no vemos un arreglo en sí, porque ese arreglo está siendo retornado. Cada uno de estos ítems están siendo retornados y esperan ser almacenados en algún lugar, ¿sí? Si nosotros recorremos un arreglo con la función map de esta manera, no estamos haciendo prácticamente nada. Nosotros acá tendríamos que poner, por ejemplo, const new array, y almacenar esa información que estamos retornando, y después sí podríamos hacer un console
index.log de new array. Entonces ahí veríamos que tenemos este nuevo arreglo. Y fíjense que, por ejemplo, si nosotros en vez de retornar el ítem, retornamos el ítem por 2, fíjense que estoy utilizando 5 líneas y por eso me está quedando ahí. A ver si lo pongo un poco más abajo. Creo que ahí va a estar bien. Perfecto. Y otra cuestión que tenemos que saber respecto del map es que no solo recibe este ítem, que es cada uno de los elementos del arreglo que estamos recorriendo, sino que también en la segunda posición recibimos el índice de ese elemento en el arreglo. Fíjense que, por ejemplo, podemos retornar el ítem y el index. Y si se fijan, tenemos que el número 1 está en el índice 0, que el número 2 está en el índice 1, que el número 3 está en el índice 2 y así sucesivamente. Y en muchas ocasiones esto es muy útil. No sé si en los ejemplos que preparé tengo un ejemplo en donde use el index, pero la realidad es que podría buscarlo porque es bastante interesante. Y otro elemento que recibimos es el arreglo en sí. Si se fijan, si yo pongo acá y muestro el arreglo, fíjense que en cada una de las iteraciones siempre estamos recibiendo el arreglo original. Entonces, perfecto, ya vimos en la teoría lo que significa el método map. Y ahora pasamos a los ejemplos reales, y el primero que vamos a ver es cómo renderizar varios elementos de un arreglo en una interfaz gráfica. Por ejemplo, en este caso va a ser con React, y para eso vamos a venir a tuturno.io, que es el software as a service del cual les conté en anteriores videos, y vamos a ver, por ejemplo, cómo es el código que sirve para renderizar estos tres integrantes de una determinada empresa. Y fíjense que acá tenemos un determinado arreglo de members to display, o los members a mostrar, y lo primero que hacemos es ordenarlos por un determinado orden, que es otro de los métodos de arreglos. Y fíjense que justo este ejemplo también utiliza el tema del índice del método map de un arreglo, en el cual estoy mapeando los distintos members que están en un arreglo de members o de integrantes a mostrar en la pantalla, y lo estoy metiendo en un ítem que es sortable item, que es un único ítem. Lo único que podemos retornar para cada elemento del arreglo es un solo elemento y tiene que ser un solo componente de React. Puede contener varios dentro, pero tiene que ser un solo componente de JSX. Y fíjense que estamos utilizando el index porque se lo estoy pasando como una property a este ítem del arreglo. ¿Por qué? Porque tengo implementado una funcionalidad de arrastrar y soltar. Entonces, con el índice yo ya sé en qué orden, cuando lo sueltan, quieren que queden almacenados por siempre en la base de datos. Entonces, con ese índice después me las arreglo para determinar el orden final de los elementos. Ahí ya vimos el primer ejemplo productivo de este método del arreglo, y ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual lo utilizo para editar el contenido de un arreglo. ¿Qué pasa? Actualmente, por ejemplo, este profesional, esto es una empresa ficticia obviamente, tendría 2 turnos hoy en día, y cada vez que el usuario arrastra y suelta se está haciendo una edición de este registro en particular en la base de datos. Y uno podría optar por dos cuestiones: o bien hacer un nuevo fetching de datos de los turnos que tiene este profesional el día de hoy para poder obtener la nueva información, o bien cuando hace el update de este turno en particular o del que haya movido, actualizar esa información una vez que la petición a la base de datos haya sido exitosa. Entonces nos evitamos el fetching de datos. Como ya obtuvimos la respuesta del backend de que todo fue exitoso, editamos el arreglo en el frontend y nos evitamos esa request. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros cambiamos, no está haciendo un nuevo fetching, sino que al recibir el status 200 de que todo fue exitoso, editamos el arreglo en la UI. Y ahora veamos cómo implementé esta lógica en el código. Y básicamente, fíjense que tengo una función que recibe el ID de un determinado turno, que es el que se está editando, y la nueva data que nos envió el backend al editar ese turno. Yo lo que hice fue responder a ese fetch para hacer un update de un determinado turno, me devuelvo esa data, y con esa data edito el arreglo que tenemos ya en el frontend con la nueva información. Entonces, básicamente lo que hago es generar un nuevo arreglo, que para eso es el método map, y lo que hago es, por cada uno de los appointments, por cada uno de los turnos que tengo en el arreglo que tengo en el frontend, lo que hago es, por cada una de esas iteraciones, es evaluar si el ID del appointment que estoy recorriendo es igual al ID que acabo de editar. Lo que hago es retornar un nuevo objeto que va a tener todas las propiedades que tenía el objeto editado, más la nueva información, que es la nueva información del appointment, que vendría a ser la información que cambió. Y si no es el appointment que estoy buscando, lo que hago es retornar el appointment tal cual y como está. En el caso de este ejemplo, empezaríamos a recorrer estos dos turnos, y al evaluar el primer turno veríamos que no es el que cambió. Entonces entraríamos en el else y lo retornaríamos tal cual está. Y en el segundo caso coincidiría que el ID de este turno es el mismo que el ID que estamos editando, entonces retornaríamos los datos que tenía actualmente
más los nuevos datos que cambiaron. Entonces eso hace que cuando cambian los datos, por ejemplo, de la hora de inicio, finalización y demás, ahora ese mismo appointment se renderice en otra parte de la interfaz gráfica. Acá tranquilamente, para simplificar, este else no era necesario, lo podríamos haber borrado así y hubiese sido lo mismo. ¿Por qué? Porque si no entra acá, haría este return, y si entra en el if, retornaría acá, entonces ya directamente ni seguiría. Pero bueno, como es una estructura de código sencilla, no me preocupé en que la visualización fuese lo más ordenada posible, pero se podría haber simplificado un poquito el código. Así que bueno, esa fue la introducción teórica al método map de los arreglos, y si les gustó el contenido, déjenme en los comentarios, así seguimos con esta serie de videos. Y para los que estén interesados, les comento que estoy armando un curso en el cual estoy grabándome al momento en que estoy haciendo, como un proyecto real, mi propia web de cursos, y lo estoy grabando completamente desde cero, y me estoy grabando tanto los errores como los aciertos, como pensar el modelo de datos o las distintas funcionalidades de la web, para que ustedes puedan ver todo lo que involucra un proyecto real desde cero hasta el final, desde que no hay una sola letra escrita de código hasta que eso está en producción, e incluso va a tener una parte, obviamente, en la que hay que vincularse con PayPal para poder cobrar los pagos que un determinado usuario tenga que hacer por cada uno de los cursos. Y también va a haber una parte de login con Google, y van a haber un montón de desafíos que los resuelvo en el momento y me topo con problemas y cambio el modelo de datos y todas esas cuestiones que la verdad que están buenísimas, porque en un típico curso por lo general lo que pasa es que ya está todo predefinido por la persona que graba el curso, y en la realidad cuando uno está desarrollando eso no sucede así. Uno no tiene ya todo planificado, sino que empieza a avanzar, se topa con dudas, se topa con problemas, va y vuelve, cambia el modelo de datos como les dije anteriormente, y me parece que ese contenido es muy valioso, y hace poco tuve esa idea, la empecé a implementar porque también quiero ser consecuente con lo que les dije a ustedes de que a mí no me motiva a trabajar en algo que no sea un proyecto real. Y esto tiene las dos cosas. Es un proyecto real para mí, porque estoy haciendo mi propia web de cursos y estoy aprendiendo también cosas nuevas. Y también es un curso que creo que no está en el mercado hoy en día, que es alguien haciendo un proyecto real desde cero hasta el final y mostrando todos los inconvenientes y desafíos que se fueron sorteando en el medio, como por ejemplo contratar un dominio, vincularlo con Vercel, hacer el deploy del backend, hacer la autenticación de los usuarios, la protección de rutas, crear una aplicación de PayPal, cobrarle a los distintos usuarios, bueno, un montón de cosas. La verdad que está quedando bastante bueno. Todavía me falta bastante por hacer porque es un proyecto completo, pero bueno, díganme en los comentarios si les interesa, y más adelante, si están interesados y se empiezan a sumar con la idea del Instagram, quizás les pueda ir compartiendo el detrás de escena de cómo viene evolucionando ese proyecto, que la verdad que me tiene bastante entusiasmado, y espero que a ustedes también. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video.